Así comenta. El mundo está inmerso en lo que está aconteciendo en Venezuela. Nicolás Maduro, presidente actual, se esperaba un acontecimiento en contra de ese régimen, pero hoy vamos a conversar con Francisco Rodríguez, quien es un venezolano que convivió allí, reside actualmente en República Dominicana, y vamos con él a conversar para ver qué se vive en los actuales momentos allí, ya que él recientemente estuvo por ese país. Buenos días, Francisco. Buenos días a todos nuestros fieles seguidores que día a día sacan un tiempito de su mañana para vernos y que lo han hecho ya de manera constante. Como dice el Canelero, somos el programa estelar de la mañana. Buenos días por educación, pero para nosotros los venezolanos, para la inmensa mayoría de los venezolanos no tienen nada de bueno. Nuevamente caímos en el fraude electoral en Venezuela, nuevamente caímos en la trampa, nuevamente somos víctimas de un sistema que año tras año su bandera ha sido el amedrentar, la violencia, y luego hablan de un diálogo, de un falso diálogo. Francisco, escúchame que te interrumpa. ¿Cómo tú dices nuevamente caímos? Sí, porque ahora entonces... Digo, nuevamente caímos, tú dices nuevamente caímos, pero estaba el entusiasmo, se vio el entusiasmo, se notó el entusiasmo de los venezolanos en las calles que fueron a ejercer el derecho al voto. Entonces, así lo decían los líderes de la oposición, lo decía González Urrutia, que es el candidato, y también para mí casi una heroína, María Corina Machado. Entonces, explícame eso, como que hay una contradicción. Como fue denominada en el New York Times, la dama de hierro, así la denominaron en un reciente post que hicieron. Mira, ¿por qué yo digo que caímos nuevamente? Nosotros, de este lado que no abogamos y que no apostamos a la violencia, siempre apostamos a que todo salga de la mejor manera. Ahora bien, ¿por qué inicio con esto? Porque tenemos un árbitro en contra donde el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ha pertenecido al gobierno desde sus inicios, donde tuvo cargos de diputado, donde tuvo cargos de ministro, entonces ahí es donde tú empiezas a sacar cuentas. ¿Al gobierno chavista? Claro, por supuesto. Correcto. Ahí es donde tú empiezas a sacar cuenta y dices, ok, el árbitro no es neutral, pero siempre apostando a que, como se demostró ayer en videos, en noticias, en fotos, que rodó el mundo, fue un mar de personas que salieron a votar. Me dicen, como dices tú, Daniel, me dice Michael Eliezer allá que habían filas de 5 y 6 cuadras por el centro electoral. Lo nunca he visto. ¿Cuánto? 5 y 6 cuadras. Eso cuadras. indica que son 200, 300 personas, 400 personas en una fila. Muchísimo más, mucho más. Estamos hablando, imagínate, 6 cuadras sin contar lo que están adentro haciendo fila antes de votar. Entonces, esa manifestación se vivió y la viví en 2 momentos electorales específicos en la historia de Venezuela, donde la oposición ganó. En un referéndum que hizo el presidente Chávez, donde Venezuela salió y dijo que no, y salió masivamente. Y cuando ganamos la mayoría del Congreso de la República. Luego de ahí, las otras elecciones, no se había visto un mar de gente como ahí se estamos observando el mar de gente que se encontraba en las calles en el día de ayer.
y había una canción. Postrado en fila para ir a votar. Sí, y había una canción, este gobierno se va, o algo así, hay que decir, se va a caer. Este gobierno va a caer. Donde quiera. Ahora, Francisco, ¿cómo ustedes esperaban este triunfo donde, por ejemplo, aquí en República Dominicana, de más de 100,000 compatriotas tuyos que residen aquí, simplemente votó como 500, casi menos de 600 personas? Sí, lo que pasa es que hay una realidad que mucha gente, y yo inclusive no lo veía, es que hay una población migrante grande. Estamos 7.7 millones de venezolanos Fuera. Corriendo la régimen. ¿Cuánto? 7.7. Sí. Wow. Pero no los 7.7 no votan. Porque quizás pueden estar de Hay manera mucho- irregular. Claro, porque donde se encuentren. inmigrantes no son tipificados por edades. O sea, no hay que... No, hay mayor de edad. niños, hay todo. Entonces, son 7.7, pero si tú ponte, vamos a hacer algo, un porcentaje, ponte que el 50% vote. Ponte que voten 3,5 millones de esas personas. Sí, es un golpe para la oposición. Pero internamente en Venezuela, con un millón ya le habían sobrepasado el régimen. El margen de... Con un millón, no, con un el millón margen hubiera sido al que contrario. hubiese votado de esos que están fuera, que le habían permitido, porque no, ellos querían votar. Ellos estaban en la embajada. Ellos se encontraron, por ejemplo, aquí en Venezuela, en la embajada de Venezuela, pero no le permitieron. A más de 100,000 no le permitieron nada, solamente 500. No 500,000, 500. ¿Cuánto no hay en Brasil? Más de 500,000. ¿Cuánto hay en Colombia? 2 millones. Y algo. Y por eso hay unas imágenes donde los venezolanos, como no lo dejaban pasar, tuvieron que coger botes y lanchas. Y eso, señores, la verdad que a mí, cuando lo vi, me motivó mucho. Disculpa, Miren, ahí Daniel. es de un fraude, mire. Ahí es de un fraude, Es ¿verdad? correcto. Está una señora. Vamos a darle volumen, señor director, que se escuche. Eso es un fraude. Y la estoy grabando. No, señora. Tú me puedes grabar y tú puedes hacer conmigo lo que tú Aquí quieras. están los números de cédula. Aquí está el teléfono de la señora, ¿verdad? Y ella está pasando por mensajes de texto los números de las personas. Y se las está pidiendo a las distintas mesas. Aquí tenemos otra mesa. Y aquí tenemos otra mesa. Esto es ilegal, mi amor. Cálmate, No, mi mi amor. vida, esto es ilegal. Esto es ilegal. Mira, ven. Hacer cumplir la ley. Ella por favor, se agradece. Esa es nuestra base, esa es nuestra base. Que se cumpla la ley, porque si no grabamos y llenamos a la señora. Que se cumpla la ley, dale, que se... ¡No le tengan miedo! ¡No le tengan miedo! ¿Qué vas a hacer? ¡Mira! ¡Asesino! Mira, ese tipo de video ha sido una constante durante todos los comicios en Venezuela. Sí. Hay un O sea, es reincidente, sí. A pesar de que este año, porque ellos perdieron desde que abrieron los ojos, ellos estaban perdidos. Porque este año hubo una diferencia. Este año los colectivos salieron después en la noche. Este año los colectivos, cuando le dieron la orden, que dijeron, nos vamos a atribuir el triunfo, porque nunca voy a decir que ganaron. Nos vamos a atribuir el triunfo. Ellos salieron a la calle a defender la soberanía, a defender... ¿Cuánta paja que hablan ellos? ¿Cuáles son los colectivos, Francisco? Los colectivos son los grupos armados. ¿A qué colectivo? Los colectivos son grupos armados que crecen en los barrios, que son los que tienen el control de los barrios, permitido por el gobierno. Son personas que obligan a sus ciudadanos a que voten por esto. Son bandas que tienen influencia, son influyentes dentro del gobierno, porque si no están del lado del gobierno, ellos fácilmente lo tumban. ¿Reciben un beneficio ellos? Por supuesto, por supuesto. Una especie como de calies. Ministerio, ayuda, partidas presupuestarias, todo eso lo usan los colectivos no hacen eso de gratis. Entonces, ¿qué pasa? Ellos adicionalmente se lanzan su robo, su cosa. Allá se estila algo que eso se veía mucho en Colombia.
Ellos le cobran vacunas a los comerciantes. Y eso no es un secreto, eso no es de ahora. Eso tiene años. Mi hermano tuvo Eso es peaje. Mi hermano Eso tuvo es que tú cerrar- tienes un negocio. Vacuna esto, Sí, Montero. Mi hermano tuvo No, que pero cerrar esto- un negocio porque le iban a cobrar allá. Mira, por tu seguridad, para que todo se mantenga bien, tú tienes que darnos tanto. Y para evitar de que ellos vayan y le saquen el negocio, Ya, le dan su así chelito. mismo. Ahora, Francisco, ¿qué esperan tú que dijiste que viviste 2 procesos eleccionarios y que tú tienes tu familia allí, estuviste recientemente por allá y qué esperan ustedes? Independientemente de que el mundo esperaba que no estuviera el régimen de Maduro y ahora 6 años y que se habla de que hay un aproximadamente de 7 millones de inmigrantes que no están allí, que se han ido. Y ahora con esta situación van a endurecer más de que evitar de que sus conciudadanos puedan salir de allí, de este país. ¿Qué esperan ustedes? Mira, realmente nosotros todavía tenemos la esperanza de que haya un plan B. Ya Maduro el chavismo nos ha demostrado que lamentablemente la vía no es por los votos. Pero que es un problema de los venezolanos, es un problema de que no puede venir las Fuerzas Armadas y lo pongo en la palestra porque son mis hermanos. Pero nosotros no podemos esperar que venga la milicia de Dominicana y que vengan los militares de Estados Unidos y que venga una tropa de Kenia a arreglar. Eso no es problema del mundo. Ese problema lo resuelven los venezolanos. Porque si Trump le hubiese dado la gana, cuando él dijo que iba a apoyar a Venezuela, eso se hubiese acabado. Eso se hubiese acabado. Lógico. Porque todos ellos negocian, China, Rusia, Estados Unidos. Y en ese momento la relación de Estados Unidos y Rusia había sido la mejor en todos los tiempos. Porque Trump tenía una relación muy buena con Putin. Pero, Sí, porque ahora tienen intereses encontrados. Por supuesto Ahí que está sí. Irán, China y otros países que tienen Cuba intereses en Venezuela. por supuesto. Con el régimen ahora mismo. Ahora bien, yo voy a brincar a este punto y vuelvo y reitero. Ellos estaban perdidos desde el día 0. Ellos estaban perdidos desde que convocaron y dijeron que la entrega, el nuevo periodo presidencial iba a ser a partir de enero. ¿Tú sabes lo que hace un gobierno de facto en 6 meses? Quiebra un país. Correcto, de todo. Ya ellos desde ahí estaban perdidos. Porque ningún gobierno que sepa que va a ganar dice, no, bueno, en 6 meses nos montamos otra vez. Eso es mentira, eso no existe. Entonces, brinco a la parte religiosa. A Venezuela tiene un problema grande con el santerismo y con la brujería. Porque ayer fue el cumpleaños de Chávez. ¿Por qué lo movieron a esa fecha? Porque casualidad, por ahí sí, que en honor a Chávez, no. Para levantar el ánimo del chavismo. Por supuesto que sí. Pero entonces levantan el ánimo del chavismo, pero hay gente como Juan Barreto, exalcalde de Caracas, diputado, uno de los canchanchanes, como dicen aquí, de Chávez, revolucionario, y que se fue alejando de la revolución porque no le cuadró, se salió de contexto a lo que él apostaba. Entonces, mira, él dice lo siguiente, colócamelo ahí, Ernesto, por favor. Perdone mi ignorancia en matemática, pero es que necesito, porfa, que me vuelvan a explicar por qué soy lento. Cantidad de electores, 21.105.000. Porcentaje de participación, 59%, que eso representa 12.452.042 habitantes. Maduro saca 5.105.000. Quedan 7.3 por escrutar. Pero el mundo saca 4.4. Todavía quedan 2.8. Y lo estúpido, porque no tengo cómo tipificarlo, lo que hicieron fue ir a restarle voto a la oposición. Entre ellos el Conde del Guácharo, otro, que lo que hicieron fue agarrar su dinero. Todavía quedan 2.393.000. ¿Por qué el CNE da a Maduro como ganador? Con una diferencia de 600.000, 700.000 votos, aún quedando 2.3 millones de votos por contar. ¿Y Eso por qué? Eso simplifica entonces que hay Francisco, un ¿y fraude por qué colosal. eso no lo ha dicho el mundo?
Edmundo González, que es el candidato, ¿por qué María Corina no lo ha dicho? Los demás que están ahí no lo han dicho. Ahora, ustedes tienen, porque eso a todas luces es un fraude electoral Total. montado. Señores, hay una cosa que no sé si a ustedes les llamó la atención, pero yo estuve muy de cerca en este proceso electoral. ¿Por qué el chavismo no salió a celebrar desde temprano como en otras elecciones? En esta ocasión fue 15, 20 minutos antes de anunciar que Maduro había ganado. El CNE, que lo dio como ganador o que se atribuyó ganancia de las elecciones, porque ellos son la Junta Central Electoral de Santiago, de República Dominicana, son el CNE, Consejo Nacional Electoral en Venezuela. ¿Por qué todo esto? Mira, ahí... ¿Por qué no salí a hablar de esto? Uno se pone a investigar y a atar cabos y a ver tipos de situaciones y actos en momentos específicos. Ayer, media hora antes de que dieran los resultados, Maduro había citado una rueda de prensa y media hora antes la suspendió. ¿Eso le deja algo que decir? Ni se había montado una tarima para una Hermano, fiesta, nada de esas cosas. ellos todavía estaban perdidos ahí. Ellos ahí todavía estaban perdidos. ¿Por qué cuando sale el CNE a dar los resultados de todos los rectores principales, hay uno llamado Juan Carlos del Pino, no estuvo ausente? Él no estuvo de acuerdo porque aún faltando 400 actas no debían dar los resultados. Y él no asistió. Entonces ya eso le trae represalias. Por eso es que Edmundo, que ahí es donde voy, por eso es que Edmundo y María Corina no salen con un discurso agresivo. Esperando los resultados definitivos. Ellos están hablando muy pausados, están hablando eso. Por eso es que yo estoy seguro y confío en Dios que hay un plan B. Hay un plan B. Y yo no creo que María Corina Machado, ya conociendo las leyes y pasando todo lo que ha pasado a María Corina Machado, que salió en un comicio pasado un PLL llamado Capriles Radonsky, que dijo, vamos a descargarla con unas cacerolas, y lo metieron preso porque él estaba incitando al odio, por eso. Y María Corina no fue muy tajante, fue muy consonante con la paz, pero no dejando de decirle al pueblo que defendieran su voto. Y yo no puedo, y yo sé que todos los venezolanos no estarán pensando, ella no es loca para decir, este es el nuevo presidente de la República con un 70%. Ella tiene que demostrarlo, porque así Claro. yo puedo hablar de Con mi datos, fanatismo. claro. Yo puedo hablar como venezolano inmigrante, pero ella Pero tiene entonces, que demostrar eso. Francisco, tenemos unas imágenes por ahí donde Nicolás Maduro 51.2%, 5.150.092 votos. Y Edmundo González 44.2%, 4.445.978 votos. Entonces, si el margen, tú que conoces un poquito de estadística, estamos hablando de 600.000 y faltan 2 millones de votos, evidentemente se ve que hay un fraude contundente. No había que dar resultados. Nosotros no es la primera vez que dan resultados a la 1, 2 de la mañana. No es la primera vez. Y esos casos que han sucedido es cuando ha perdido el oficialismo. Entonces, ellos están hablando, inmediatamente salieron ellos, que había un hacker. Porque ahora ellos tienen ese mismo... Esa es otra cosa que vi que... Ese mismo libreto que Leonel. El presidente del Consejo Nacional Electoral da estos resultados, inmediatamente dice, apodera al fiscal, inmediatamente, que el fiscal investigue. Pero todavía tenemos más de 2 millones que pueden decidir para un lado o para otro. Ellos son los más Antes de expertos. decidir, porque todavía no está el boletín definitivo. Ustedes tienen miedo Entonces, de si son presentar lo de si son Leonel, díganme, para yo 600.000 saber. Pues votos la yo lo diferencia, pongo aquí. Y faltan 2 millones. Eso indica. Entonces, ¿cuántos millones tenían calidad para votar? 12 millones. Y tú me vas a decir entonces que No, votaron más de cuánto. No, ¿qué votaban 21 millones. Ahora, los que votaron votaron, 21. los que votaron fueron fueron 12. 12. Pero escúchame, pero si votaron 12 y sumamos 4 y 5 son 9.
más que si yo que fue 10 millones, es lo mismo que estamos diciendo, faltan 2 millones y pico de cosas que pueden ser inclinar la balanza para un lado o para el otro. ¿Por qué adelantar, señor? Los números están ahí. Este es el señor que tú hablas de Barreto, que era Barreto, un chavista furibundo. Oiga lo que dicen. Ahora, hablando de furibundo, yo quiero que ustedes vean que este sí es un furibundo de verdad. Acabándose en Venezuela los policías, los militares, prohibiendo a que el pueblo fuera y ejerciera su derecho al voto, reprimiéndolo el régimen en las calles, haciendo y deshaciendo el régimen en las calles, denunciando fraude y comprobando fraude. Y el de aquí, el nuestro, el bandido sinvergüenza, porque todos los bandidos se buscan y se buscan, llamado Leonel Fernández. Escuchen lo que dice Leonel Fernández Reina para lo del pueblo dominicano, para que ustedes escuchen lo que es un bandido. El que nunca dio una rueda de prensa para decir lo malo o lo bueno que fue que no entraran los expresidentes homólogos de él a observar a Venezuela. Nunca se refirió de esto, ese charlatán sinvergüenza. Vamos a ponerlo para que ustedes vean el espectáculo con Telemicro. Denle para allá. Amigos del grupo de medios Telemicro, nos encontramos especialmente en la Biblioteca Metropolitana Simón Rodríguez, donde llega a esta hora parte de la delegación de observadores internacionales y vemos al expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. Aquí estamos. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, dándole seguimiento aquí en las elecciones y queriendo pulsar con usted. ¿Qué ha visto hasta este momento? Sabemos que está desde temprano en la calle. ¿Cómo están los centros de votación y más o menos cuánto ha recorrido? Sí, este es el tercer centro de votación que estamos recorriendo en la mañana de hoy. En todos ha habido una gran afluencia de electores, dentro de un clima de concordia, de convivencia, mucho respeto entre los electores que están en las filas. Y hasta ahora la tendencia que observamos es más o menos un 33% de votación. Es decir, mesas que hay 900 electores, han votado 300, 320, 325. En la mañana la tendencia es 33. Ahora viene la tarde. Si la afluencia es más o menos semejante, bueno, pues estamos viendo un patrón de un 65-70%. Esto es una proyección. No lo doy como datos, sino como proyección. Entonces, pues, siento que en efecto el pueblo venezolano tiene esa vocación cívica, ha venido a participar masivamente, a ejercer su derecho al sufragio, y eso, por supuesto, consolida la democracia aquí en Venezuela. Usted es un observador recurrente. Sí. ¿Se aparece este proceso electoral a los anteriores? ¿Hay algún punto de diferencia que usted haya sentido? Bueno, cada proceso siempre es distinto, ¿no? Aunque tiene elementos en común, las circunstancias políticas del momento marcan la pauta. Y en este caso yo siento que hay un deseo, una voluntad del pueblo venezolano de alcanzar una estabilidad política democrática. Y por lo tanto eso incentiva una mayor participación. Así que... ¿Cree que los niveles de abstención en esta oportunidad van a ser menores? No podría decirle, obviamente 21 millones de electores, hay 5 millones que están fuera del territorio, y ya de por sí eso marca una tendencia a una abstención en ese aspecto. Pero de los que tienen el derecho a votar y están en el territorio, pues no cabe duda de que hay un gran deseo y una gran voluntad de participación. ¿Le ha llegado alguna denuncia de alguna situación irregular en algunos de los centros que ha visitado? No, y pregunto, y no ha habido ningún incidente así particular, nada de confrontación, nada de violencia, todo ha transcurrido en paz hasta ahora. Y va a la mitad de la jornada, ahora es que falta, ¿no? Va a la mitad de la jornada, ahora viene, como ellos dicen, en la tendencia. Miren ese bandido sinvergüenza, irresponsable, charlatán, incoherente de Leonel Fernández. Ese es el nuestro. Le digo eso a los venezolanos para que sepan que ese es el nuestro. Bandido, sinvergüenza. Lo que dice, no está pasando nada. No estaba pasando nada, dice Leonel Fernández. Sin embargo, en los sectores populares, donde él andaba ahí, porque a él le prepararon, parece, unos colegios fantasma para que él presentara a los medios de comunicación. Yo no vi al grupo de bandidos también, Telemicro, yo no lo vi en los sectores populares. ¿Por qué no fueron?
¿Por qué no fueron a donde estaban estos? Mire cómo estaban los guardias, los militares venezolanos, impidiendo que el pueblo venezolano se expresara libremente en democracia y que fuera a ejercer derecho al voto, llevándose a todo el mundo, intimidando. Y este bandido irresponsable, incoherente, sinvergüenza de Leonel Fernández no dijo nada de sus homólogos cuando le impidieron entrar a Venezuela, y se para y dice: esperen hoy que él va a justificar, Leonel Fernández va a justificar el triunfo de su amigo aliado Nicolás Maduro y el chavismo. Ese es un bandido. Y decir al mediodía o a la 1 de la tarde que nada estaba pasando. Venezuela acabándose por las 4 esquinas, impidiéndole, hablando de fraude, y él en una burbuja de popis venezolano. En eso estaba este sinvergüenza. Ahora, no sé si el señor director tiene listo los demás videos cuando se está denunciando que no dejan entrar al CNE, al Consejo Nacional Electoral, no dejan penetrar a la oposición para que esté ahí, porque ellos estaban preparando todo, pero no lo dejaron entrar a la oposición. Y vamos a ver si lo tenemos ahí, señor director. Mira, el fraude comenzó desde el día viernes. El fraude comenzó de una manera distinta a lo que ellos nos han venido acostumbrando. ¿Dónde venía el fraude? Al final, en la contabilización de los votos, ahí ellos hacían toda su trampa. Porque estaban solos. Exactamente. No dejan entrar a la oposición. Ahora, eso empezó desde la colocación de las máquinas, que antes era al revés. Antes hacían, como tú bien lo estás diciendo, lo hacían ya cuando todo había culminado, ellos hacían su fraude. Pero ahora empezó desde el día viernes con la colocación de las mesas, no dejaban entrar algunos testigos, no dejaron entrar porque no le daba la gana, simplemente. Cuando el domingo, mucha gente, el día domingo, cuando fue a votar, o gente que fue a trabajar en los centros de mesa, en los centros electorales, perdón, ya estaban cerrados. No tienes acceso porque tenías que haber llegado a las 6. Porque tenías, ¿sabes? Entonces, qué casualidad. Que entonces los que no dejaron entrar eran porque yo no escuché ninguno del oficialismo. El cierre que se dio antes de tiempo. El cierre que no se le permitió que todos los que estén en el recinto haciendo fila votaran, sino que lo cerraron y de esa forma impiden de que la gente ejerza su derecho al voto. Sin contar los centros de votaciones que el pueblo los cerró, porque todavía iban llegando a las 7, 8 de la noche personas en moto, en sectores oficialistas a votar. De los famosos colectivos. Yo quiero finalizar este comentario. Ernesto, por favor. Yo quiero finalizar este comentario. Y aunque suena duro y difícil, yo quiero darle un mensaje a todos mis hermanos venezolanos que estamos acá en República Dominicana y en muchos países. Es difícil mantener la fe. Es difícil creer en Dios en estos momentos tan difíciles donde todos nos decimos por qué no nos merecemos este tipo de cosas. Porque si hay un país que es muy religioso, es el Venezuela. Y hermano, no perdamos la fe. Yo siento un dolor muy profundo. Yo estuve recientemente allá. Tuve de cerca a mi familia después de 7 años. Y para mí fue muy duro alejarme de ellos nuevamente. Así como yo, hay muchos. Pero hay un plan. Crean que hay un plan B y hay un plan B de nuestro Señor Jesús. Amén. Y sigamos en pie de lucha, sigamos denunciando. Tanto da el cántaro el agua hasta que se rompe la piedra. Entonces, con fe, vamos arriba, como se dice aquí en Dominicana. Y lamento mucho que estemos pasando por esto. A mi familia, un gran abrazo, un espaldarazo y
Teníamos mucha fe en reencontrarnos nuevamente dentro de poco, pero por ahora no, como dijo el fallecido. Por ahora no, pero eso viene. Crean que eso viene. Bueno, damos las gracias a Francisco Rodríguez, quien en la mañana de hoy hemos estado analizando la situación que conmueve el mundo, como lo es este conflicto electoral de Venezuela, donde se esperaba lo contrario, de que Nicolás Maduro fuera definitivamente destronado del poder, y no fue así con lo acontecido recientemente en el día de este pasado domingo. Pero decirle a Francisco y a los venezolanos, no pierdan la fe, que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Y yo sé que en cualquier momento los venezolanos tendrán un gran amanecer. Amén. Hasta aquí nuestra entrevista con Francisco Rodríguez en el día de hoy. Así comenta.